Bueno, volvemos de esta pequeña pausa con nuestro invitado, y como les habíamos anticipado, es un invitado especial porque venimos a cerrar como este ciclo de carnaval que hicimos, de nuestra identidad a través del arte, con todos estos personajes que han pasado por este estudio. Y bueno, ahora con nosotros está Marcelo, que le vamos a atomizar un poquito a preguntas. No somos periodistas, pero no importa. Te vamos así como a hacer un tuyo y mío, tuyo y mío, tuyo y mío. ¿Estás dispuesto? Lo que quiera. Ah, muy bien. Un aplauso para nuestro invitado. Es la apertura de nuestros invitados, ¿te das cuenta, no? Sí. Bueno, ya dijo lo que quiera. ¿Usted sí, lo grabaste, lo Juancito? Bien. Bueno, Marcelo, contanos un poquito algo de tu vida, de tu familia, así como de tus raíces. Bueno, les cuento de mi vida un poquito. Yo acabo de cumplir 50 años y he vivido una vida muy activa de todo punto de vista. Yo tuve 30 años arriba de los aviones volando, trabajando, y eso no me impidió hacer otras cosas. También soy abogado, profesión que no ejerzo o no ejercía, ahora sí, porque he empezado mi vida fuera del periodismo ha incursionado por otros carriles, y ahora sí empiezo a trabajar como abogado. Y bueno, la otra faceta, la más pública, digamos, que es yo trabajo en los medios hace muchos años, en la radio desde el año 91, a partir del 2004 en la televisión, ya con los temas de las transmisiones de carnaval por parte de Tenfield en el Teatro de Verano, y a partir del 2007 estoy trabajando en Subrayado, que empecé haciendo el segmento de carnaval, y ahora ya trabajo todos los días y me dedico a todo tipo de notas y de trabajos en el informativo. Y bueno, ahora tenemos un programa en Canal 10 que va los sábados al mediodía, que se llama Todo el Mundo Tiene, junto con Bananita González, junto al Fata Delgado, junto a Carlita Lorenzo y a Marcio. Un saludo porque estuvo acá con nosotros, Carla. ¿Estuvo Carlita? Sí, Bueno, Carlita e Indira. Carlita fue mamá hace 2 días. Tuvimos a Indira, nació Indira, divina, se adelantó un poquito Indira, porque tenía que nacer como dentro de un mes más o menos, pero se adelantó. Se ve que tenía muchas ganas de ver a la mamá en la tele. Y allí está Carlita con Indira, que están bien, así que les mandamos un besote, y esperemos que Carlita también pronto se restablezca y pueda estar con nosotros de nuevo en el programa. Y bueno, yo a nivel personal estoy casado con Laura hace 25 años, tenemos 3 hijos, Felipe de 23, bueno, ya casi 24, cumplen ahora en octubre, Mariano de 22 y Martina de 20. Felipe y Martina cumplen ahora en octubre, Felipe el 12, Martina el 4, cumplen 24 y 21. Pegaditos, se llevan un año y medio de diferencia. Y bueno, son unos gurises divinos, macanudos, estudian, laburan. Mariano, mi hijo, el del medio, vive en China. Está hace estudiando. Poquito estuviste por allá, ¿no? Estudié hace poco, llegué hace un par de semanas de allá de China, fuimos a verlo. Y bueno, él estudia economía en China y en chino, además. Fue una experiencia bárbara para nosotros verlo a Mariano, escucharlo, hablar en chino con los chinos como si fuera un chino más. Yo casi me muero. Yo me fui sabiendo 2 palabras en chino y volví sabiendo las mismas 2 palabras. Nunca necesité aprender y saber nada de chino, porque por suerte teníamos a Mariano al lado, que hasta regateaba con los chinos y todo. Me muero. Lo veías hablar, increíble. Bueno, él la parte del chino. Me muero con eso. No, es imposible. No es difícil el chino, es imposible. Es una cosa que lo hicieron bien de gusto, ¿no? Para que no lo pudiéramos hablar ninguno. Exacto, pero yo en el viaje me enteré cosas del chino. Ustedes saben, el chino no tiene las letras como tenemos nosotros. Ellos funcionan con ideogramas. Cada uno de esos símbolos, vamos a llamarlos símbolos en vez de letras, significa algo, una idea. Y allí manejan las personas más cultas, que son muy poquitos, llegan a manejar hasta 50.000 de esos ideogramas. Las personas comunes, normales y corrientes, manejan alrededor de 5.000 de esos caracteres. Y con eso, son un vagón. Son unos cuantos igual. Uno aprende, Nosotros tenemos un par de letras y nos mareamos. Imposible, claro, ¿viste? Pero además vos cuando vas a aprender cualquier idioma, está basado en una serie limitada de letras, que podrán ser 22, 24, 26, 28, depende del idioma, pero más o menos te moves por ahí. Acá no tiene nada que ver. Nada que ver. Y tenés mucho cuidado con cuando estás hablando dónde acentúas la palabra, porque puede tener que ver nada que ver. La misma
palabra puede querer decir perro y si la pronunciás muy poquito diferente, pero muy poquito, corres el acento y significa mesa. O sea que imagínate, esto lo estoy diciendo como ejemplo, no tengo la menor idea de cómo se dice perro ni cómo se dice mesa. Pero imagínate vos que tenés una conversación y estés hablando y de repente en vez de decir perro vos decís mesa porque lo pronunciaste mal y no te van a entender. Claro. Bueno, esa es una sola de las complicaciones. Además en China hablan muy pocos hablan inglés y dentro de esos pocos que lo hablan también hay muy pocos que lo pronuncian más o menos que a nosotros nos suena entendible. Claro. Yo hablo bastante bien inglés y me costaba montones entenderlo. A ver, un ejemplo. Un inglés chino, digamos. Totalmente, pero para decirte, en vez de decirte free, ellos dicen fre. Imagínate en una oración, en el medio de y todo un montón de cosas más, así pronuncian y es bravísimo entenderlo. Pero por suerte estaba Marianito, que nos tradujo todo. Qué sorpresa ver a tu hijo hablando en chino, ¿no? Total. La primera sorpresa fue, nosotros llegamos al aeropuerto, él nos va a buscar y nos tomamos un metro y hasta allí va bárbaro porque nada, seguía los cartelitos y todo bien. Claro. Nos bajamos del metro y nos subimos a un taxi y ahí fue el primer diálogo que yo lo escucho hablar con el taximetrista en chino y hablándole que no sé a dónde íbamos y hasta el hotel donde iba. Digo, mi hijo, mirá cómo habla chino. Claro, hace 3 años, ¿no? Ya que está allá, y él ha vuelto a Montevideo todo de vacaciones, pero fue una sorpresa total, una muy agradable sorpresa, porque imagínense que ir a China, que puede ir cualquiera, y está bárbaro y lindísimo y es muy recomendable, hacer tus vacaciones allá, si vos no vas en una excursión, que ya vas con traductor y toda esa historia, ir solo te provoca mucho dolor de cabeza, porque vos no entendés mucho lo que te dicen, ellos no te entienden a vos, para encontrar un lugar en la calle, para hacerte entender la comida, perderías muchísimo tiempo, te perderías geográficamente muchas veces, y bueno, eso hace que ir con alguien que supiera chino es ni hablar, mucho más disfrutable. Fundamental. Y bueno, también aprovechamos porque mi otro hijo, el más grande, juega al fútbol en la liga universitaria, él está en la selección de la liga universitaria y la selección, justo las universidades, que son los Juegos Olímpicos Universitarios, se hacían también en China. Entonces aprovechamos para juntarnos un poco de la familia. Se quedó Martina, que salió redondo. Mi hija chica, quedó acá cuidando, supervisando todo desde acá de Montevideo. Otra de las cosas, ¿no? Cuando uno piensa a veces, cuando se dice por ahí, bueno, podemos organizar el Mundial del 2030. Lo que tenemos que cambiar la cabeza para poder organizar un mundial, viendo lo que son los chinos organizando Juegos Olímpicos Universitarios. Que ellos son como obsesivos. Entonces los Juegos Olímpicos Universitarios, que se hizo en una ciudad que se llama Shenzhen, que queda al ladito de Hong Kong, le hicieron se organizaron como si fueran Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos tal cual. Viste que tenían la experiencia, vienen de China, de Beijing 2008. Bueno, inauguraron el 90% de los lugares donde se hacía algún tipo de deporte, cualquiera de ellos, desde estadio de fútbol a los campos de tiro, todo. Inauguraron el 90%, eran 0 kilómetros. Inauguraron líneas enteras de metro, de subte. Líneas enteras solamente para esto. Ustedes no saben lo que era la ciudad, una ciudad que hace 20 años era un pueblito de 9.000 habitantes, un pueblito, perdón, de 20.000 habitantes, un pueblito de pescadores de 20.000 habitantes. Hoy es una próspera ciudad dedicada fundamentalmente a la electrónica y a la fábrica de componentes y el armado de todas las cosas Apple, por ejemplo, ¿no? Los iPads, los iPhones, los iPods, y viven 9 millones de personas. No, y lo que ha cambiado es una demencia. Son una máquina. 20 años. Punta del diablo. Claro. No. Allá en China te tenés que acostumbrar, porque claro, nosotros venimos del pueblito, acá que nos comemos un atasco en la calle de 5 minutos y ya estamos al guay, nos agarramos hasta dolores de cabeza, no viene, imagínate lo que es allá. Con ese, mi mujer lo definía muy bien, que es como que estés permanentemente en la salida de un cine. ¿Viste que cuando se abren las puertas del cine, termina la película? ¡Wow! Bueno, pero allá son las 24 horas, todo el tiempo. Es como si estuvieras en la puerta de un cine y se te viene la salida del cine, te vienen todos los chinos de frente, y es todo el tiempo así. Aparte todo chino, no puedes agarrar contramano ya. O sea, todos iguales. No, la verdad, caminando. Vos tratás de ver para dónde va el flujo y no te lo pongas de frente. Te matan. Sos morís aplastado. Una avalancha de chinos está complicado. Víctima de la avalancha. Dios mío. Y ahí viene que dicen que si saltan todos los chinos, la tierra
Sí, si saltaran todos los A chinos. ver, vez. Me hace acordar un tuit del Rafa Cotelo que dijo, si saltaran todos los, dicen que si saltan todos los chinos el mundo se movería, no sé cuánto. Dice, bueno, pero si saltamos todos los uruguayos, tuiteaba el día que Uruguay jugó la final de la Copa América, había tanto uruguayo en Buenos Aires, dice, pero algo le vamos a hacer, dice, de alguna manera nos vamos a hacer sentir, algo le vamos a hacer saltar, porque eran tantos los uruguayos que estaban allá. Así que nada, bueno, un viaje inolvidable, sobre todo por el lado de lo familiar, el reencuentro y sobre todo también para reencontrarse en un lugar donde la cultura es muy diferente, y cuando uno dice la cultura es muy diferente es todo, ¿no? Refiriéndose a la cultura en sentido amplio, de que todo es distinto, no solamente el idioma que hablábamos recién, sino la comida, los gustos, la forma de comportarse, de todo. Pero está bárbaro. Tengo entendido que no se saludan no, con un beso, ¿no? No, para nada. No se toca. Menos mal que me avisaste. Me caigo a Chile, hola, ¿qué tal? Sí. No, para nada. No, porque fue curioso cuando lo escuché por ahí, no sé de quién, y me llamó la atención. No se dan besos, no. ¿Y qué? ¿Hola es? Sí, a lo sumo la mano, pero tampoco es muy de tocar. Viste que nosotros nos damos un beso. Yo no lo conocí a ustedes, entramos, nos dimos un beso, todo bárbaro, espectacular. Y además te golpeás y todo. No existe nada de tocarse de ningún lado. De ningún lado. No hay mucha demostración. Claro, no hay mucha demostración de cariño como la hacemos nosotros. Son más fríos. Demostrarán el cariño de otra manera. Sí, puede ser. Ellos no tienen, viste, esa cuestión acá que además tanto se habla de lo sexual como algo que está permanentemente en nuestras cabezas. Y por más que no lo quieras, prendés la televisión y está, tanto para un lado para el otro, lo ves, para un lado para el otro, quiere decir, desde el hombre a la mujer o de la mujer al hombre, lo ves en los comerciales de todo tipo de productos, aunque no tengan nada que ver, lo ves en los programas de la tele. Allá eso, no, para nada. Claro, será por muchos años de vivir en un régimen como es, un régimen comunista, muy cerrado, y que recién ahora se está empezando a abrir al mundo. Eso también es muy gracioso de contemplarlo desde afuera, como lo contemplábamos nosotros. Ellos hoy están recibiendo información occidental permanentemente, todo el tiempo recibiendo información occidental, y claro, la tienen que procesar, pero en principio, yo qué sé, para vestirse, ves las mujeres realmente cómo se visten o cómo se pintan o cómo se cortan el pelo, y digo, bueno, estos recibieron una sobredosis de occidentalización y se metieron todo encima y no entienden mucho todavía, claro, porque el gusto no es el mismo que el nuestro, entonces no es tan fácil para ellos. Es como si los agarró una ola en una playa de una playa de Río de Janeiro, que viste las olas son terribles, y bueno, los agarró la ola ahí en la orilla y los viene trayendo, y ellos están tratando de encontrar el equilibrio de poder pararse, y bueno, les resulta complicado, pero no imposible. Los tipos lo que se proponen lo van a lograr. Son tremenda tenacidad y capacidad de trabajo. La historia lo ha demostrado. Brutal. La historia. Yo, mira, por mi profesión he podido llegar a muchos lugares, muchos rincones del mundo, y en algunos lugares como en África, y en lugares donde vos te decías, no, por allá no se metan, y uno de repente como medio atrevido y un poco inconsciente, igual iba porque querías conocer, no por provocar nada, sino para conocer y tratar de poder estar un poco más en contacto con la gente. Allá te encontrabas en un mercado donde eran todos africanos, de repente uno o dos lugares, dos locales, atendidos por chinos, que eran, y ese chino, cómo se hacía entender con los africanos, del país que sea. Yo en este momento te estoy contando una anécdota que era en Nigeria. Y cómo se hacía entender con los nigerianos y todo, y cómo pudo sobrevivir. Y sin embargo, los tipos, laburando 25 horas en 24, han triunfado en un montón de lugares. Y bueno, digo, la recompensa al trabajo, que está bueno también que sea así. La experiencia fue buena, entonces. Buenísima. La disfrutaste. Buenísima, muchísimo. ¿Por dónde has estado? Que nos comentaste que has viajado por varios lados, además de China y África. En todos lados. En este caso, a China me fui de vacaciones, o sea que ahí no fui por trabajo, pero por mi trabajo he tenido experiencias buenísimas. Yo qué sé, mira, desde instalarnos en Caracas para participar de la operación, ¿cómo se llama? Operación Milagro, que organizaba el gobierno de Chávez, llevando, que esto obviamente trasciende totalmente lo político y sí lo humano, lo lindo, llevando gente de escasos recursos a operarse a Cuba. Gente que se iba a operar de cataratas, o sea que era gente que se subía a un avión nuestro, el avión de Pluna, que se alquilaba para la ocasión, que lo arrendaban para la ocasión. La gente se subía con cataratas y sin ver nada, estaba en Cuba durante
no sé, 3, 4, 5 días, los operaban, se recuperaban y volvían viendo. Qué brutal. Por eso se llamaba Operación Milagro. Bueno, muchos médicos, muchos oftalmólogos cubanos vinieron a trabajar acá también, en esa historia, bueno, a raíz de todo eso. Y a nosotros, esa gente que aprendí a querer y profundamente, porque fue una experiencia divina, gente, insisto, de muy escasos recursos, muchos de ellos inclusive ni siquiera eran de la ciudad, eran del medio, vivían en un estado súper precario, y cómo te agradecían, porque para ellos, ¿qué le ibas a explicar vos? Yo no tengo nada que ver, yo simplemente lo llevo. Nada, ahí había una cara visible que ellos tenían, que vos los habías llevado sin ver nada, y a la vuelta estabas para recibirlos y transportarlos de vuelta a Venezuela, y volvían viendo. Las muestras de agradecimiento, las manifestaciones de agradecimiento de esa gente, me emocionaban vuelo a vuelo. Eso realmente no era un trabajo, era un placer poder ver y charlar con la gente y bromear juntos. Hacíamos muchas bromas, hay gente muy divertida, insisto, a pesar de que muchos eran muy mayores y gente, sí, súper, con muy poca cultura, con cultura académica, quiero decir, sí. Pero tanto para dar y para aprender, que realmente fue una experiencia preciosa que tuvimos durante 3 meses y estuvimos trabajando en eso. Otra experiencia, nada que ver con esta. Nosotros durante el Hajj, que es el periodo de peregrinación que tienen los musulmanes a la Meca, uno de los aviones de Pluna también fue contratado con tripulación y con todo por parte del gobierno de Nigeria, que es quien organiza este tipo de peregrinaciones, para hacer vuelos entre distintas ciudades de Nigeria y la Meca. Pero íbamos a la ciudad de Jeddah, que es la ciudad en Arabia Saudita que está más cerca, o sea que tiene aeropuerto más cerca de la Meca, 50 kilómetros. Ahí también tuvimos una experiencia que estuvimos durante 2 meses o 3 meses también, haciendo ese tipo de vuelos, distintas ciudades de Nigeria, Lagos, Abuya, que es la capital administrativa, y alguna otra que ahora no me acuerdo, llevando a los peregrinos musulmanes. Gente también, que además aprendés de la cultura musulmana, montones. Te encontrás con gente que de muchísimo dinero y gente que juntó moneda por moneda para poder hacer ese viaje, que ustedes saben que los musulmanes tienen, por lo menos, de acuerdo, una vez en la vida tienen que ir a la Meca, y ahí tenías la posibilidad de conocer a esa gente que en principio es tan distinta y tan rara y una cosa tan lejana a vos, y el ser humano en todas partes del mundo tiene cosas con que conectarse, y con ellos también teníamos montones de cosas para poder conversar. Ahí por suerte nos ayudaba bastante el idioma, porque podíamos hablar en inglés y comunicarnos en inglés con ellos, y bueno, y esa fue otra experiencia notable, de conocer las dos partes, ¿no? La de Nigeria y los árabes. De cualquier manera, Jeddah es la ciudad quizás más occidental, por la gran visita de musulmanes de todo el mundo, porque la visita, yo digo, nosotros llevamos musulmanes que vivían en Nigeria, pero mirá que estamos hablando de musulmanes que viven en cualquier parte del mundo, claro, y que han hecho mucho dinero, como viven en París, en Londres, en cualquier lado, y ellos también van ahí. Entonces, digo, fue una experiencia buenísima también esa de poder conocer otras culturas. Por citar 2, viajamos muchas veces, yo he viajado al África llevando a los cascos azules uruguayos, a las misiones de paz, al Congo y a Haití también, y también es muy interesante sentarse a escuchar a los soldados uruguayos contarte sus experiencias en cualquiera de los dos lados, con la gente. Lamentablemente hoy, bueno, un poco venida abajo por lo que todo el mundo sabe que sucedió en Haití con estos muchachos, con el marino y todo eso. Pero bueno, lamentablemente también muchas veces salen a la luz las cosas malas y no todas las cosas buenas que suceden. Y no hablo desde lo estrictamente militar, lo hablo desde lo estrictamente humano. La forma como ayudan los soldados uruguayos a la gente de esos países, a la gente más pobre, a los niños, con quienes es imposible no encariñarse y tener una relación preciosa, en donde juegan, en donde los soldados hacen muchas cosas, desde enseñarles, o sea, hacen de maestros improvisados, de recreadores, de montones de cosas. Entonces esas cosas también están buenas de escucharlo desde el punto de vista de ellos. Sí, hay está cosas bueno muy lindas. Que no empañe lo que 2 o 3 hicieron, el trabajo de muchos años de mucha gente que viene, que viene trabajando. Que no se generalice. Exactamente. Algo que
que tapa, ¿no? O sea, que ese laburo que hace esa gente es increíble, de verdad. Que hay que repudiar su estar, acción totalmente. No, ni hablar. Pero que no se generalice y que hay mucha gente que está ayudando y que ayudó en su momento. Y me pongo en el lugar de ellos y cómo se deben de sentir a la vista de los ojos de otros que deben decir todos son iguales y no es así. No. No te quepa la menor duda que no es así. Y esto, como vos decís, yo comparto, sí es repudiable. Eso, o sea, ni se cuestiona. No atreveremos. No tiene nada que ver. Yo estoy hablando desde el otro costado, que también es verdad. Como es verdad esto, y que está mal, y que hay que condenarlo, lo otro está muy bien, y hay que elogiarlo, y mucho. Lo que pasa es que esa historia a veces se sabe poco, porque incluso, y yo lo voy a decir, hasta violando las propias reglamentaciones, no solamente del ejército uruguayo, sino de la ONU, pero lo hacen para ayudar a la gente, porque no pueden entrar a los cuarteles, como se llamen, los regimientos civiles. Lo prohibieron, de repente, para que no sucedan estas cosas. Pero muchas veces quienes entran son niños, son unos gurises chiquitos que vienen a recibir un platito de comida, que es lo único que pueden recibir, o vienen a jugar un rato a la pelota y a divertirse un rato, y bueno, y ese tipo de cosas, que por eso digo, violando las reglamentaciones internacionales, pero yo qué sé, se te parte el alma, ¿no?, de ver eso, y bueno, y a veces ese tipo de violaciones a las reglamentaciones tienen por delante un fin, que yo no soy hincha para nada de que el fin justifique los medios, pero hay veces que puede mucho más que tu voluntad, ¿no? Y entonces, o los mismos soldados salen, ¿no?, a hacer todo este tipo de cosas fuera, ¿no? Hay experiencias muy, muy enriquecedoras desde el punto de vista espiritual, sin duda. Uno como que a medida que hablas va viendo un poco el perfil de tu persona, ¿no? Y yo me preguntaba, tenés como profesiones totalmente distintas, todas en contacto siempre con la gente, con esas experiencias. ¿Cómo las vivís vos? ¿O cómo las viviste? Porque hay algunas, como lo del avión, que ya no lo haces, pero digo, ¿cómo conjugaste eso? ¿Por qué esas tres? ¿Por qué no otras? Bueno, ¿sabés qué? El otro día, justamente, yo hablaba de los colegas que hacen el periodismo dedicado a las cosas policiales. Yo soy una persona, como tantas que trabajan como periodistas, que no puede estar ajeno a las cosas que uno cubre. Yo nunca podría ser policiales, pero no porque le tenga aprensión a la sangre. Yo nunca podría ser policiales porque me involucraría muchísimo. Y evidentemente te hace mucho mal estar escuchando todos los días historias que pueden ser sórdidas, que pueden ser terribles, que son, sin ninguna duda, como una madre pidiéndote por favor que ayudes a su hijo que cayó por una rapiña y porque estaba drogado, por lo que sea, y la madre desesperada que no sabe qué hacer y recurre a vos. Entonces, o te involucrás y sufrís como condenado, o te resbalan las cosas para que no sufras y podés seguir haciendo tu trabajo como corresponde. Es muy difícil. Entonces, yo sé que me involucro mucho. Hoy pasamos para el otro lado, me toca cubrir una actividad que había en el Parque Rivera, organizado por la Secretaría de la, creo que se llama así, Secretaría de la Tercera Edad de la Intendencia de Montevideo. Ustedes no saben qué lindo rato, hoy 23 de septiembre, un nuevo aniversario de la muerte de José Artigas, y ellos, los viejitos, decidieron hacer una recreación del Éxodo, que terminó con canciones, que terminó con baile, que terminó con una actuación, una pequeñita obra de teatro, y no saben qué lindo fue todo eso. Y en eso también yo me involucro, porque enseguida ya me pongo a hablar con quienes organizan, enseguida me pongo a la orden, y qué podemos hacer, y cómo podemos difundirlo, porque te da no sé qué, que de repente haya algún veterano en su casa que, viste, jubilado, con algún tipo de depresión y que esté mal y que no sepa que esas cosas suceden. Acá la gente que estaba, me contaban, tienen un promedio de 80 años y hay gente que tiene más de 90 los que participaron en todo esto. Y es gente que de repente son víctimas de violencia doméstica, que vos decís, víctimas de violencia doméstica, sí, parte de sus hijos, de sus nueras o sus yernos, que son de repente quienes tienen quienes integran el núcleo familiar, y que para ellos, o que tienen enfermedades terminales, o que tienen un cuadro depresivo agudo porque acaban de enviudar, por ejemplo.
ese rato que están de repente de 1 a 5 de la tarde, compartiendo con los otros veteranos, haciendo desde manualidades, gimnasia, canto, baile, yo qué sé, todo un poco, es el mejor remedio que pueden tener. Es nada más y nada menos que vivir. Y uno dice, puede ser hasta de perogrullo, sí, vivir, están viviendo. Sí, pero a veces la vida no deja de ser una mecedora en una ventana si tenés mucha suerte. O vivir en un ¿cómo se llama? En un asilo, que de repente te tratan bárbaro y todo, pero no dejas de extrañar un poco los afectos. Y bueno, acá se juntan gente que está en esa misma situación. Y espalda con espalda le dan para adelante y viven de una manera, pueden vivir de una manera distinta. Por suerte. Para ellos ese rato es un remedio, es un bálsamo, es un escudo que los protege de tanta cosa de repente embromada que puedan estar viviendo. O no, capaz que están bárbaros y van a ir porque les gusta vivir y disfrutarlo. Pero también para la gente que pueda estar pasando mal, que son muchos, bueno, ahí tiene una solución. Hace un tiempo me tocó cubrir también para el informativo esas cosas que uno le agradece a la profesión también, ¿no? Vos decir, me tocó vivir el baile del sombrero, que lo organizaban también todos veteranos, la comisión de deportes, era en este caso de la Intendencia de Montevideo o de otros lugares que organizan este tipo de eventos. Pero lograron arrancarme una lágrima, porque lo que eran más de una lágrima, lo que eran ver a los viejos, y además decirlo que lo digo con el mayor de los respetos, verlos bailando el baile del sombrero, porque además cada uno tenía que crear su propio sombrero, unas obras de arte que tenían puestas en la cabeza, pero una diversión. Imagínense la conga de Catunga y todos los viejos bailando y haciendo trencito, al cual me sumé, por supuesto, y me puse a bailar con ellos y me divertí muchísimo. Una tarde en donde adiós a los remedios para la presión y adiós a los remedios para todo, y cometían todo tipo de excesos, que era, por ejemplo, comerse un alfajor y tomarse una Coca-Cola. Y era realmente maravilloso, otra experiencia preciosa. Por eso digo, estaban las partes feas, sin broma, y cuando vos lo ves disfrutar tanto a esa edad, va y decís, bueno, vale la pena pelear para seguir y estar ahí adelante. Entonces, yo creo que hay que ayudar mucho a los que ayudan, hay que ayudarlos a ayudar. Desde la propia iglesia yo he visto hacer cosas espectaculares, desde de un montón de instituciones vinculadas a la iglesia. También me tocó cubrir una noche, cuando comenzaba la Brigada Caldo, a los gurises del Colegio Santa Teresa de Jesús. Una experiencia brutal, donde el colegio le cede la instalación de la cocina, entonces los chiquilines, pero es algo de los gurises. Y ellos mismos, ¿viste? Te cuentan y te dicen, alumnos y exalumnos, ¿no? Del colegio. Y ellos mismos te dicen, no, y yo, por ejemplo, un día estoy medio enfermo y estoy medio resfriado, y ese día yo sé que es el día que más me van a necesitar, entonces no me importa, me abrigo bien, me pongo un gorro, me pongo una bufanda, y me voy a darles de comer ese plato de comida caliente o esa sopa que sé que la gente está esperando, la gente que está en situación de calle lo están esperando, y yo no les puedo fallar. ¿Viste cuando hablamos de tantas experiencias jorobadas de gurises, cuando hablas del INAU, cuando hablas de la minoridad, cuando hablas de la baja imputabilidad, la baja de la edad de imputabilidad, y por otro lado te encontrás con todos estos ejemplos? Pucha, si habrá escudos, si habrá anticuerpos creados, si la sociedad tendrá anticuerpos. Lo que pasa es que está bien, sí, hay que crear más, no vamos a cerrar, no iba a decir que está mal, no, hay que crear más, y sobre todo ayudar mucho a los que ayudan. Si nosotros no tenemos o el tiempo necesario, o las ganas, o lo que sea, pero bueno, por lo menos yo creo que una de las formas más importantes que tenemos de ayudar, nosotros los periodistas, difundiéndolo, pero otras personas no siendo indiferentes a estas cosas, y conociendo estas cosas y difundiéndolas en el círculo pequeño que uno tenga, entre sus vecinos, en el almacén, en todos lados, difundiendo. Hay mucha gente que hace mucho bien en el Uruguay. Lo que pasa que creo que se necesita mucho que se sepa. Lamentablemente en un informativo capaz que vende más las cosas, un policial, exactamente, las cosas que están mal y no estas cosas que están bien. Pero miren que hay muchas historias muy lindas para contar, como habrá en todos los países, pero aquí sin duda alguna que tenemos un montón de ejemplos a seguir y a imitar.
No, digo, realmente está bueno pensarlo desde esa manera, desde ese lugar positivo, saber que esas cosas existen. Y cuando yo te preguntaba sobre estas 3 profesiones, te fuiste más para el lado del periodismo. Sí. Esto de ayudar a los que ayudan, ¿verdad? ¿Sentís que esa es tu misión en la vida? Yo sinceramente no sé cuál es mi misión en la vida. Nunca me puse a pensar si tengo una misión en la vida. Yo tengo una filosofía es muy ambicioso decirlo, es muy atrevido de mi parte. Uno trata de andar por la vida sin quedar debiéndole nada a la vida. O sea, tratando de vivirla al mango, tratando de que no queden asuntos pendientes. Viste que nosotros vivimos siempre diciendo, tengo una asignatura pendiente. Bueno, yo ando por ahí tratando de no tener ninguna asignatura pendiente. Conmigo mismo, y con la vida. Yo he vivido mucho, tengo muchas vivencias, he tenido de todo tipo, por suerte la gran mayoría son lindas, me ha acompañado una preciosa familia, que eso es fundamental y sostén de todo lo demás. He tenido un montón de experiencias y he hecho prácticamente todo lo que he querido. Entonces, en ese sentido, no, nada para arrepentirse. No tengo como misión de mi vida ayudar a los demás. O sea... Lo tenés incorporado en tu vida. Lo tengo incorporado, pero digo, yo admiro y no me canso de hablar de ellos, de la gente que hace mucho, pero muchísimo más sacrificio de lo que puedo hacer yo. Yo no hago sacrificios. Porque de última, yo hago eso, difundo las cosas de toda esta gente, de todo este trabajo. Pero fundamentalmente hay mucha gente que lo hace y no se difunde. Porque, para empezar, que no soy yo solo, pero hay un montón de gente que hace lo mismo que yo. Pero a veces no llegamos a difundirlo. No se llega. Yo les estoy contando algunos ejemplos de cosas que me ha tocado vivir en los últimos tiempos, en el último año, ponele. Pero hay muchas más cosas que no se difunden y no se hacen. Y esa gente lo sigue haciendo igual. Lo sigue haciendo igual porque no les importa que lo difundan. Esos son los verdaderos héroes de la película. Nosotros simplemente, en todo caso, seremos los boleteros que te vendemos la entrada a la puerta para que entres a mirarlo. ¿Tá? Pero los verdaderos héroes son los que están en la pantalla y son los que todos los días están ayudando. El otro día también, otra actividad, en un barrio, pero zona roja no, zona Bordeaux. El límite entre el Borro, el Marconi, en el medio de la Unidad Casaballe. Ahí laburando la organización que era del Padre Cacho, San Vicente. Sarabia. Ahí va, por Aparicio Sarabia. La San Vicente con otro montón de organizaciones de por allí de la zona y otras que no, con gurises de colegios privados lejanos, pero que también aportan, ayudan muchísimo, armando una jornada conmemorando un aniversario más de la muerte del Padre Cacho. Pero lo que hacían no era triste, al contrario, era una jornada de recreación, con juegos y con todo eso. Hay que ir a laburar ahí, Hay que ir a laburar ahí, porque es muy fácil de repente decirlo, y hay que ir porque vos decís, le pagan $5.000 que va. No, mijo, la gran mayoría de la gente lo hace voluntario, y esa gente no hace gárgaras, no dice hay que ayudar, no dice, no. Esa gente ayuda de verdad. Esos son los capos. Esos para mí son los cracks, son los imprescindibles, son los que nunca deben faltar en ningún equipo el día que lo armes. Esa es la gente imprescindible de este país. ¿Va? Y esto no va ni contra un político, ni contra un dirigente de lo que sea, ni contra nadie. Simplemente esa es la gente imprescindible de un país. Entonces, si esa persona tiene la capacidad, tiene las ganas, tiene la voluntad de ayudar, no los dejemos solos, nada más que eso. Yo no te pido, vamos todos los días, levantémonos y matémonos ahí todos los días yendo yo. No, pero por lo menos apoyalos, no, ni pongas palos en la rueda, ni apoyalos, ayudalos y ten en cuenta que hay mucha gente haciendo eso. Otra experiencia bárbara, la que viví yendo para ahí. Yo tengo esa cosa media, no sé si blanda o sensible, de que me emociona mucho ese tipo de ayudas, ese tipo de cosas cuando suceden, ¿no? Me hacías acordar ahora que hablabas unas palabras de Teresa Calcuta cuando le preguntaron que vieron a una periodista vio lavándole los pies a un leproso, ¿no? Y le dijo, yo no haría eso ni por $1.000.000. Y Teresa le dijo, yo tampoco. Si me pagan no lo hago. Claro. Y hablabas vos eso de los $5.000 y creo que es lo mismo. No, por supuesto, porque no es un trabajo, no es un intercambio de fuerza de trabajo por un salario, no. Acá la satisfacción viene por otro lado, no entra por el bolsillo. La satisfacción es otra cosa, entra por la satisfacción que vos
ganás ayudando a los demás entra por el espíritu. Y esas cosas suelen ser mucho más enriquecedoras que cualquier plata. Totalmente. Depende cómo sean los espíritus. Claro. Pero bueno, hay de todo en el mundo. Gente, no se muevan del dial. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con esto que está al rojo vivo. La conga. Ya estábamos por armar un trencito acá, En cualquier momento. Mira estas cosas que además no tienen ni época. La conga No, de Catunga, para que era nada. esto sí que era de mi época. Pero vos ponés la conga de Catunga y sale todo Pero el la mundo. pones en cualquier fiesta y Sí. sale normal. Fiesta Trencito, trencito. no importa la edad que tengas. Sí, Salen sí. todos, grandes y chiquitos, salen todos. Lo que venga. Bueno, Bueno. seguimos acá con Marcelo, haciéndole un poquito de preguntas para conocerlo. Marcelo, cuando leí por ahí en un artículo que a veces te pedías licencias para salir en esto de carnaval, porque además de todo esto, sale en carnaval. Tiene una cosa que Yo salí- anduvo por programas de televisión, Sí. ¿no? Yo salí en carnaval ¿Cómo haces? un año solo, que fue eso en el 88. Yo salí en una murga que se llamaba La Canaria. Salimos de Canelones, pero en realidad salíamos de Lagomar, o sea que no éramos muy canarios. Salimos en el año 88. Ese fue el único año que yo salí en carnaval. Después por dos razones fundamentales. Una o sea, dos razones. Una fundamental y otra no. Una que yo no tenía tiempo para ensayar, y la otra era que no encontraba quien pudiera domar mis cuerdas vocales como para que yo pudiera seguir saliendo en una murga. Entonces no salí más, pero fundamentalmente porque además me hubiera encantado salir en murga. Pero después yo me empecé a dedicar al periodismo carnavalero, una especialidad que no existe en ninguna academia, ni en ninguna universidad, ni en ningún lado, pero nada, es simplemente el amor por el carnaval que uno adquirió desde muy chiquitito, cuando mi papá me llevó por primera vez a los tablados, allá cuando yo tenía 3, 4, 5 años, y que yo aprendí a admirar a mis superhéroes de verano. Mis superhéroes de verano eran los murguistas, que subían al tablado y uno los miraba abajo y me parecían unos personajes súper misteriosos y encantadores con sus pinturas y claro, y que te pintaban. Luego el momento de que señor me pinta era mágico. O sea, yo viví todas esas cosas que muchas veces ahora se escuchan en las canciones, de hacer la murguita de pibes para romperle la siesta a todos los vecinos, claro, de abollarle las tapas de ollas a la vieja, de abollarle las ollas directamente, porque agarramos las ollas y le dábamos y salíamos por la calle toda la comida. y mangábamos, y la gente normalmente nos daba, pero para que nos calláramos, y nos pintamos la cara con un corcho quemado. Yo soy de esa época, de esa época todavía, porque esa época no tiene exclusividad de haber sido en pocos años. No, eso viene desde muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo soy de esa época. Si me conmoverá el carnaval, me encanta. Hoy pasa por otro lado, hoy los gurises se disfrazan mucho más en Halloween que en el propio carnaval, y estamos viviendo otros momentos, el carnaval se ha profesionalizado mucho más. Para mí me encanta desde el punto de vista artístico que eso sea así, porque vos ves espectáculos con mucho más nivel artístico de los que veías antes, sin duda. Yo soy de la época que con suerte había un micrófono en los tablados, 2 micrófonos, y los parlantes eran aquellas viejas bocinas, claro, ¿no? Entonces el audio era más o menos. Bueno, era la época que la gente decía, yo a las murgas no entiendo nada, porque cantan de costado y no les entiendo nada. Y ahora hasta la murga que sale última la entendés de la primera hasta la última palabra que dice. Entonces se ha mejorado en ese sentido. ¿Los tablados cómo eran en esa época? ¿Tenían amplificación o era todo así a pulmón? No, ojo, yo te estoy hablando cuando yo empecé a ir a los tablados, que está hablando 66, 67, 68 por ahí. No, en general tenían amplificación. Algunos mejor que otros, como todo. Claro. Los tablados más comerciales, como podían ser el Club Atlético Goes, tablado que yo iba, que era espectacular en la cancha del Club Goes. Eso era un lujito. Después tenía el Roberto Koch en la calle, hoy se llama Margarita Uriarte de Herrera, la calle allá casi propio. Ese era un tablado bien de barrio, bien artesanal, en donde, yo qué sé, un amplificador casero de hoy suena, millones de veces mejor que lo que tenían en ese momento. Era de todo. Pero el tablado de Roberto Koch era maravilloso, era tablado en la calle, en donde no se pagaba entrada, los vecinos arrimaban la silla, había 4 o 5 tablones ahí cruzados donde se sentaba, y nosotros los chiquilines disfrutábamos como locos, y a mí que me importaba si esa noche iban 2 conjuntos nomás, o iban 4, y entre uno y otro había que esperar 72 horas, si nosotros íbamos a chiviar, a jugar, y pasamos toda la tarde. Y los vecinos,
armaban el mate, iban para el tablado, y se pasaban charlando, y eran centros de reuniones, como Claro. otra de las cosas que se han perdido también en Montevideo, una pena, porque hasta los propios boliches de las esquinas eran centros de reunión, y los clubes, todo eso, y eso, muchas cosas se han perdido. Pero ojo, yo no lo hablo de que todo tiempo pasado fue mejor, es mentira. Todo tiempo pasado fue anterior, como decían Lelutier. Eso de todo tiempo pasado fue mejor es una reminiscencia de que, bueno, a vos se te fue la juventud, entonces vos decís que todo tiempo pasado fue mejor. No, mentira. Cuando a mí me preguntan cuál fue el mejor carnaval, el del año que viene. Claro. Busquémoslo y saquémosle las cosas buenas que tenemos, que son muchas, y no vivamos del recuerdo. Claro. Yo Pero vos justo- decís, por ejemplo, yo también, a mí me pasa, digo, hay ciertas cosas que vos ves que se perdieron, como jugar en la calle, esas cosas que vos decís, pucha, esto estaba bueno. Sin duda que sí, claro que sí, pero sobre todo, incluso hasta el punto de vista de la salud de jugar en la calle, porque hoy mi señora es maestra y me dice, ¿vos no te imaginas la cantidad de chiquilines que hoy ves que no tienen coordinación? Coordinación ya no es que sepan jugar a la pelota, no tienen coordinación para pegarle con el pie, aunque sea pegarle para cualquier lado. Sí, sí. No tienen coordinación porque hoy pasan sentados adelante de una computadora y son unos fenómenos al fútbol, sí, pero con un PlayStation. ¿Ah? Pero le pones una pelota de verdad y es terrible. Entonces, ojo, no quiere decir que sean todos. Eso después viene obesidad, problema de crecimiento, problema un montón de cosas. Y los padres que hoy viven en un vértigo total, como yo, pero que en su momento yo me hice mi tiempo para hacer de todo con mis hijos, para viajar, jugar al fútbol, hacer de todo. Los padres generalmente se matan laburando, los dos, el padre y la madre. Entonces los gurises quedan al cuidado de un LCD 32 pulgadas. Sí, totalmente. Y bueno, Acá tenemos otra maestra que opina más o menos igual. Por ahí yo tenía una pregunta que decía justamente eso. A veces escuchamos a la gente decir carnaval era el de antes, que tiene un poco que ver con la idiosincrasia de los uruguayos, ¿no? Eso de la nostalgia, del pasado, de que siempre lo que pasó somos fue mejor. Muy nostalgiosos los uruguayos. Sí, muy nostálgicos, pero verdaderamente, si quisieras rescatar algo del carnaval de antes, ¿qué volverías a tomar para el carnaval de hoy, para que no se perdiera? Y sobre todo la participación de la gente. Nosotros hoy tenemos un carnaval que es de espectadores.